Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero darle también la bienvenida a los hermanos que nos visitan el día de hoy. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 7. Vamos a continuar nuestro estudio de este libro de la Biblia. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 50. Hechos capítulo 7, desde el versículo 30 hasta el versículo 50. La palabra del Señor dice de esta manera: Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? El Señor bendiga su palabra, hermanos. Y nos encontramos en el contexto que leemos en la Biblia, que trata acerca de la predicación que hace Esteban a aquellos líderes religiosos que le habían acusado
y que estaban dispuestos a matarlo. La semana pasada estuvimos nosotros meditando en los primeros 40 años de la vida de Moisés. Vimos a Moisés como una figura de Cristo, como aquel Moisés fue rechazado por el pueblo hebreo como su libertador de aquella esclavitud material en la que se habían encontrado los últimos 400 años. Vimos también que fue cierto que Moisés quiso hacer las cosas a su manera, quiso hacerlas en su tiempo y quiso hacerlas también en sus propias fuerzas. Pero no nos cabe ninguna duda que todos esos primeros años dentro de la corte de Faraón lo habían convertido a Moisés en un hombre diferente a todos los hombres de su propia raza, a todos los hombres distintos a los de su propia época. Moisés, luego de 40 años, como hijo de la hija de Faraón, él llega a conocer el propósito de su vida. Y Dios se lo reveló por gracia a su corazón. Es lo que nos dice este discurso, este sermón que da Esteban. Dios se lo reveló por gracia a su corazón. De la misma manera, Dios tiene propósito bueno para cada uno de nosotros. Él tiene planes de bien, dice la Escritura, planes de paz, una paz eterna en el cielo del Señor. En nuestro relato vemos ahora los otros 40 años siguientes en la vida de Moisés. Un hombre cuya marca de la circuncisión era la esperanza del cumplimiento de las promesas materiales para el pueblo hebreo. Hemos visto que Moisés había recibido la gracia de Dios en su corazón, por la cual él sabía que había nacido con un propósito, y ese propósito era libertar al pueblo. Pero también observamos que Dios no se había revelado a él de una manera milagrosa. El Señor no había hablado con él audiblemente para llamarlo como el libertador de los hebreos. Solamente Dios había puesto en el corazón de Moisés ese sentir que él conocía, que era distinto a los egipcios. Él conocía también que era distinto a sus hermanos hebreos. A pesar que él había sido circuncidado igual que ellos, Moisés sabía en su corazón que él había nacido para dar libertad al pueblo hebreo, a ese pueblo que se encontraba bajo la esclavitud, bajo el yugo de Egipto. Y era necesario que Moisés sea separado de Egipto y de todas sus injusticias y pecados para que él recién pueda escuchar la voz del Señor. Y acá vemos cómo es que Cristo obra. Cristo pone en el corazón de Moisés ese deseo, pone en él ese anhelo, pone en él esa confianza de que él era el libertador. Pero no había hablado con Moisés cara a cara todavía. Moisés debía haber esperado ese momento, debía haber orado al Señor Dios para que Él le revelara ese propósito que Él ya había sentido en su corazón. Pero Moisés no lo hizo así. Moisés actuó en su carne, Moisés actuó en su tiempo, Moisés hizo las cosas a su manera. Dios, para hablar con Moisés, había permitido ese pecado. Pero después observamos que cuando Moisés actuó a su manera, él termina huyendo de Egipto, él termina yéndose para el desierto. Y recién allí, cuando Moisés es separado de ese pueblo, de esa nación egipcia, cuando él es separado también de sus hermanos, él recién comienza a escuchar la voz de Dios. Algo como lo que había sucedido al patriarca Abraham después que su sobrino Lot se separa de él. En Génesis capítulo 13, versículo 14, la Escritura dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él,
cuando Abraham estaba solo. Bueno, no estaba solo, estaba Dios allí. Es cuando el Señor le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Nosotros necesitamos muchas veces experimentar esa soledad con Dios. Necesitamos estar apartados del pecado, estamos necesitados de ser separados de todas esas injusticias para recién poder escuchar la voz de Dios. Y eso nos confirma también la escritura del Nuevo Testamento cuando dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 24 y 26, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El Señor nos enseña en la manera en que su gracia y misericordias son también reveladas para este pueblo hebreo, para este pueblo egipcio. La manifestación misma del Señor es un acto de humillación de Dios al preocuparse del pueblo suyo que se encuentra en las cadenas de la esclavitud. Yo digo, hermanos, que es un humillarse, porque cuando nosotros tenemos conciencia de quién es la persona de Dios y cuando tenemos conciencia de quiénes somos nosotros, cuando observamos que Dios es inmensamente santo, Él es puro, muy puro de ojos como para ver la maldad, cuando tenemos ese conocimiento de quién es Dios y tenemos también por medio de esa revelación quiénes somos nosotros. Somos hombres pecadores, somos hombres que le hemos fallado a Dios muchas veces, somos personas que hemos transgredido los mandamientos de Dios. Somos aquellos que hemos vivido nuestras vidas como si Dios estuviera muerto, sin considerarlo, sin considerar esos bienes que vemos en nuestras propias vidas. Y es allí donde nosotros decimos: ¿cómo puede este Dios tan grande, este Dios tan puro, fijarse en nosotros? ¿Cómo? Por eso yo digo, es un humillarse de Dios, preocuparse por ese pueblo hebreo, un pueblo que era duro de cerviz, como dice la Escritura, un pueblo que era terco, un pueblo que era obstinado, un pueblo que no le importaba a Dios, un pueblo que se iba a los ídolos, un pueblo que le quemaba incienso a los Baales. ¿Cómo Dios podía fijarse en un pueblo así? ¿Cómo, hermanos? Dios se humilla cuando mira al gusano de la tierra. Dios se humilla cuando mira al hombre que solamente vive dándole la espalda. Dios se humilla, hermanos. Pero Moisés libertaría de la esclavitud material de ese pueblo. Pero Cristo liberta a su pueblo escogido de las cadenas del pecado que condena sus almas. Y algo que nosotros podemos ver aquí en el amor de Dios, en la bondad infinita de Dios, es que nada podía impedir la liberación que Moisés iba a liderar. De igual manera, hermanos, nada puede impedir cuando Cristo decide salvar a un pecador. Nosotros conocemos por la Escritura en el libro del Éxodo que Faraón se interpuso para soltar a ese pueblo, para liberar a ese pueblo, para dejar ir a ese pueblo, para que adore al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Egipcio era una nación grande, era una nación poderosa, era una nación con grandes ejércitos, hermanos. Esa nación hizo oposición, pero a pesar de que era una nación inmensamente grande, era tremendamente poderosa, era enormemente rica, nada iba a impedir que Moisés liberte materialmente a ese pueblo, porque la mano del Señor estaba con él. Y de igual forma con Cristo.
Cuando Cristo se propone libertar del pecado a un pecador, no hay nada, absolutamente nada que pueda impedir. No existe libre albedrío que pueda impedir que Dios obre allí. No existe, hermanos, ni siquiera el diablo puede detener esa acción que Dios va a hacer. No hay nada, ni la carne ni la sangre puede impedir a Cristo salvar a los pecadores. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice el Señor. Todo, no dice algunos. Y al que a mí viene no le echo fuera. Más adelante, 2 versículos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cuando Cristo se propone salvar, nada le impide. Esteban le recuerda la narración del Pentateuco a sus acusadores. Pasajes que ellos conocían con exactitud. Todo lo que estaba hablando hasta este momento, ellos lo conocían, lo sabían, pero solamente tenían un conocimiento intelectual, hermanos. Es algo tremendo. Podemos ver aquí cómo es que el fariseo y Esteban tenían la misma escritura en la mente, mas Esteban la tenía en el corazón también, porque él interpretaba la escritura con autoridad, con esa autoridad que el Señor lo hacía, con esa autoridad que cada creyente lo hace también en nuestros días. Pero los fariseos tenían solamente un conocimiento intelectual de la Biblia, un conocimiento intelectual. Y esto tenemos que grabarlo nosotros siempre. Yo no me voy a cansar, hermanos, de exponerlo cada vez que la Escritura me lo permita. Cuando nosotros pensamos en esta tragedia de nuestros días, de una iglesia protestante, de una iglesia reformada, con un conocimiento intelectual que también es estéril, debemos recordar también nosotros las palabras de Billy Sunday, un antiguo evangelista, pastor y predicador, cuando dijo: prefiero estar en el cielo leyendo el ABC de la fe antes que estar en el infierno leyendo el Nuevo Testamento en griego. Usted se pone a pensar cómo aún en los días de Billy Sunday, que es del siglo pasado, en las primeras décadas, él también había visto ese mismo peligro en sus días. Ahora vemos que ese peligro es mayor como consecuencia de la tecnología que hace que el conocimiento llegue a muchos, pero se quede en un conocimiento estéril, un conocimiento sin fruto espiritual, sin fruto de obediencia, sin fruto de arrepentimiento, como dice la Biblia, sin un fruto que pueda impactar a las sociedades que están fuera de la iglesia. Billy Sunday también dice: prefiero estar en el cielo leyendo el A, B, C del Evangelio de la fe antes que estar en el infierno leyendo el Nuevo Testamento en griego. Esteban le recuerda eso, le recuerda este pasaje que estaba en Éxodo capítulo 3 versículos 1 a 4. Que dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hermanos, si miremos la forma pactual en que Dios llama a Moisés, la forma pactual. En Éxodo ahora capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: y dijo: no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Hermanos, esta es una fórmula pactual en la que Dios está hablando a Moisés. Dios había hecho pacto con Moisés, con unas promesas terrenales. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hermanos, podemos imaginar nosotros estas palabras saliendo de la boca del Señor. Son palabras que recuerdan el pacto hecho con Abraham, y esas promesas estaban llegando a su cumplimiento. Y yo lo que creo, hermanos, es de que esta escena en la vida de Moisés debe haber quedado marcado para siempre por toda su existencia. Era la primera vez que él escuchaba la voz de Dios. Era la primera vez que él tenía esa visión de Dios. Él escuchaba desde esa zarza que ardía y no se consumía la palabra de Dios en una forma de pacto, en una forma que las promesas estaban ya prontas a ser cumplidas. Ya estaban llegando esos 400 años a su fin. Y ahora Moisés tiene la confirmación de ese llamamiento que él había sentido en su corazón por medio de escuchar la voz audible de Dios que venía de esa zarza. Era la voz de Cristo que lo estaba llamando a Moisés. Esa misma voz que nosotros escuchamos en esa conversión, cuando sufrimos conversión, convicción de pecado por parte del Espíritu Santo. Por eso yo les decía, este hecho es un hecho que no puede ser o no pudo haber sido olvidado por Moisés, así como nosotros tampoco podemos olvidar aquel día cuando Dios nos llama, cuando no se nos presenta en una forma de zarza ardiendo, pero se nos presenta por medio de una voz en el corazón que nos llama a cada uno de nosotros. Esa era la escena cuando el Señor nos llama para salvarnos del pecado en que vivíamos. Esa escena que difícilmente puede ser borrada de nuestras mentes y de nuestros corazones. Así como nosotros, Moisés recuerda que este llamamiento para salvar al pueblo es un acto de la libre gracia de Dios. La salvación es un acto de la libre gracia, la gracia inmerecida de Dios. Porque no había nada que podía haber recomendado a aquel pueblo para merecer el favor divino. Moisés, fíjense cómo al bendecir a las 12 tribus de Israel, a una de ellas le dice en Deuteronomio 33, 16: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Hermanos, esa zarza no se consumía porque el Señor estaba en ella. Esto era una sombra del Cristo encarnado, el Salvador del mundo, nuestro Salvador. Hechos 7:35 dice: a ese Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. El ángel de Jehová, Cristo, el Señor, en una teofanía apareciéndose en el Antiguo Testamento antes de su encarnación a Moisés. Y así como los padres, es lo que le dice Esteban a ellos, así como los padres de ellos habían rechazado a Moisés, ahora los hijos estaban rechazando a Cristo. Pero la gracia de Dios es admirable. Porque aunque muchas veces el pecador rechaza a su libertador, otras tantas veces la gracia de Dios se presenta como un regalo para el pecador. Sin embargo, hermanos, vemos que desde el versículo 42
La Biblia nos enseña que Dios los entregó. En el versículo 42 de nuestro pasaje, dice la Escritura, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y esto nos enseña que la paciencia de Dios también tiene un límite. En Génesis dice la Escritura que su espíritu no contenderá con la carne para siempre. Hay un tiempo en que ya no van a escuchar el llamado de Dios. Habrá un tiempo en que Dios ya no estará tocando los corazones de cada uno de ustedes, si es que no se han entregado ya al Señor. Habrá un tiempo en que la paciencia de Dios se acaba para el impío. Los entregó, dice la Escritura, para que vayan de una forma de idolatría a otra forma de idolatría. Y esto, hermanos, implica que Dios no es neutral en cosas como estas. Porque Él pasó de estar con ellos a estar del lado de sus enemigos. Cuando Dios se entrega, Él no se queda neutral. Porque la Escritura dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y cuando Dios se entrega, Dios se pone del lado de los enemigos del hombre, y Dios se vuelve un enemigo del pecador. La Escritura nos enseña que ellos pasaron a adorar al Dios verdadero, pero de una manera prohibida. Porque podemos recordar cómo fue la actitud de Aarón cuando se hizo un becerro de oro. Y decían, este es Jehová, el Dios que te ha librado. Amós 5, 25 y 26 dice, me ofrecisteis sacrificios y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Este es el pasaje que está citando Esteban a estos hombres. Le dicen, ustedes rechazaron a Moisés. Ustedes hicieron ese peregrinaje, no llevando el tabernáculo de Dios, sino llevando el tabernáculo de sus ídolos. El tabernáculo de sus ídolos en sus corazones. Es decir, ellos estaban, hermanos, adorando a Dios de una manera no prescrita en su palabra. Y nos dice que adorar de una manera no prescrita en su palabra, aunque se invoque el nombre del Señor, eso es idolatría. Eso es idolatría. El pueblo hebreo fue infiel a Dios y Dios los entregó a Satanás, padre de toda mentira y padre de toda adoración mentirosa. La Escritura dice que ellos llevaron el tabernáculo de Moloc. Pero nuestra pregunta sería, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que ellos hayan llevado? ¿Usted tiene una idea o se imagina usted ese pueblo en el desierto cargando el tabernáculo de Moloc? Moloc era un ídolo, hermanos, de metal grandote que tenía un agujero en su panza, y en ese agujero ponían leña y ahí entregaban a sus hijos al fuego. ¿Usted se imagina acaso de que estos hombres estaban cargando un tabernáculo, un ídolo de Moloc, mientras Moisés iba a la cabeza? No, hermanos. Ellos no llevaban a Moloc físicamente. Ellos lo llevaban en su corazón. Ellos estaban siguiendo el tabernáculo, pero en su corazón lo estaban siguiendo con Moloc, con idolatría, con cosas que Dios aborrecía. Eso es lo que nos enseña, esa es la acusación que está haciendo Esteban a esa clase religiosa, a esos religiosos falsos, a esos hombres que también invocaban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no eran parte de ese pueblo. No, Moisés nunca hubiera permitido, así como no permitió ese becerro, menos hubiera permitido que lleven al ídolo de Moloc. La adoración a Moloc, hermanos, era practicada por los amonitas.
Era horrible, era una adoración horrible, pues ellos quemaban a sus hijos dentro de aquella estatua como un símbolo de adoración. La comparación que hace Esteban es una que Dios revela y nos enseña que toda adoración no regulada por la palabra de Dios es como un sacrificio a Moloc. Es como un sacrificio a Moloc, hermanos. Hechos 7:44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El tabernáculo del testimonio, hermanos, es el tabernáculo del testimonio de Dios. El tabernáculo del testimonio de Dios, donde el pueblo se reunía con Dios. Y este es un contraste con el tabernáculo del Moloc de ellos. Del Moloc de ellos. Recordemos que en el tabernáculo de Dios estaban el arca del pacto. ¿Y qué cosa estaba dentro del arca del pacto? Estaban las tablas de la ley. Y esas tablas de la ley eran un testimonio en contra de los actos pecaminosos de ese pueblo. Esteban les recuerda la manera en que se habían desviado de la fe de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, en donde a pesar de que ellos eran circuncidados, a pesar de que ellos eran linaje de Abraham en la carne, sus sentimientos estaban en caminos distintos, diferentes, opuestos a los caminos por los que había caminado alguna vez Abraham, Isaac y Jacob. Y esto nos enseña, hermanos, cuán fácil uno puede desviarse de la fe verdadera, cuán fácil puede desviarse cualquiera de las sendas antiguas. Cuán fácil puede una iglesia estar llevando el tabernáculo de Moloc y no darse cuenta de ello. Hechos 7:45 dice: el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Si usted lee la versión en inglés, la versión en inglés dice: el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Jesús. Si usted lee la King James, va a encontrar ahí: lo introdujeron con Jesús. Claro, es que el nombre Josué es un nombre muy similar al nombre Jesús. La etimología es igual, es Josué, es Jesús. Y este versículo nos enseña que este tabernáculo permaneció hasta los días del rey David. Hasta los días del rey David, lo cual describe una expulsión gradual de los cananitas hasta que fue completada en los días de David. Recién en los días de David recordemos que hubo paz. Y Esteban quiere explicar la condición temporal del tabernáculo desde los días de Josué hasta los días de David, lo cual fue por un tiempo muy largo. Porque si vamos a la historia, que es también la historia de la redención, nosotros podemos observar algo allí. En el tiempo de Moisés hasta el tiempo de David estaba el tabernáculo. Pero desde el tiempo de David hasta el año 70, ¿qué iba a haber? El templo. El tabernáculo tenía carácter temporal. No iba a permanecer para siempre. Iba a tener un carácter temporal. Por eso Hechos 7, 46 y 47 dice: o sea David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Como le digo, hermanos, estas palabras representan la historia que marcó una nueva era con relación al tabernáculo de reunión. David halló gracia delante de Dios
Dice la Escritura que él rogó, él suplicó levantar casa para el Señor. Y eso lo lee usted en el Salmo 132, versículos del 1 al 8, que yo lo voy a leer. Dice la Escritura: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Acá nosotros podemos ver la aflicción que tenía David, ese deseo intenso de querer levantarle una casa a su Señor, a Jehová de los ejércitos. Pero sabemos nosotros también que a pesar de todas sus súplicas, a pesar de todos estos deseos sinceros, David no construyó casa para el Señor, sino que lo hizo su hijo Salomón. Salomón, el rey Salomón, un rey que en nada se comparaba con su padre David en cuanto a la fidelidad a Dios con un corazón recto. Nosotros sabemos cuál era la historia de Salomón. Y esto también, hermanos, puede ser la causa para que rechinen sus dientes esos religiosos que estaban escuchando este sermón de Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 48 y 50 ahora dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hermanos, y acá tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Habita Dios en la tierra? ¿Habita Dios en todos los hombres? ¿Habita Dios en todos los que han hecho una profesión de fe en su nombre? Para reducirlo un poco más. Sí, habita Dios en todo aquel que hizo una oración a Dios. En todo aquel que profesa ser cristiano. ¿Habita Dios allí? Y estas palabras hacen rechinar los dientes de los falsos religiosos de ese día. Y también hace rechinar los dientes de aquellos que hacen una confesión falsa a Cristo, tanto ayer, hoy, como en todos los tiempos. A nadie le gusta que su profesión de fe sea cuestionada. Nadie quiere que se le pida frutos de fe. Todo el mundo procura evadir eso ahora, hermanos. Todo el mundo dice que es cristiano, pero no cumple los deberes de un cristiano. No los cumple. No hace lo que Dios manda y no dejan de hacer lo que Dios prohíbe. Y esa es la acusación de Esteban contra ellos. Y es la acusación de Esteban contra la iglesia profesante de hoy también. Esteban quería reprocharles a sus oyentes el mal uso que le daban al templo edificado por Salomón, aunque ese templo ya no era el que había edificado Salomón. Mire cómo dice Jeremías capítulo 7, y yo quiero que por favor vayamos a la escritura allí. Jeremías capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 7 para que podamos comprender la acusación que Esteban está haciendo del mal uso que estos judíos estaban haciendo del templo del Señor. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mira el versículo 4 como dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. El Señor les dice a ellos: no confíes en el templo, no confíes, no pongas tu confianza en ese templo, porque ellos decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Ellos iban al templo de Jehová mientras sus caminos eran torcidos. Ellos iban al templo de Jehová mientras su conducta era una conducta que Dios reprobaba. Matthew Henry comenta: ellos pensaban que el templo que profanaron sería su protección, pero todos los que siguen en pecado, porque la gracia ha abundado, o para que abunde la gracia, hacen de Cristo un ministro de pecado. Es decir, hermanos, cuando vienen a congregar a la iglesia del Señor, personas que no se han arrepentido, personas que han profanado su camino, personas que cuando están fuera del templo viven impíamente, hacen que los incrédulos digan: Cristo es ministro de pecado, Cristo es ministro de pecado. Por eso, qué importante es el testimonio de un cristiano que congrega en una iglesia. Yo decía: ¿y cuántos hacen lo mismo en nuestros días? ¿Cuántos hacen lo mismo hoy? Luego de pecar contra Dios y el prójimo, son fieles en congregar cada domingo. ¿Congregar fielmente va a quitar el pecado? Yo pregunto, hermanos, ¿congregar fielmente hará que tu pecado sea quitado? ¿Hará que tu mancha sea limpiada? Venir fielmente todos los domingos a la casa del Señor te justificará delante de Dios. Congregar fielmente no quita el pecado, hermano. Pasar la cena del Señor, pasar la cena del Señor también te limpiará de tus pecados, limpiará tu iniquidad cuando pasas la cena del Señor. Escuchar sermones removerá todas esas afrentas que se han cometido contra Dios. Vamos a decir nosotros: ya congregué, ya congregué, ya congregué, y continuaremos pervirtiendo la ley del Señor, quebrantándola, desobedeciendo a Dios. Pero ya congregué, ya vine a la iglesia, ya le hice un favor a Dios, ahora que Dios me haga el favor de perdonarme. Esa es la acusación que Esteban hace contra ellos. Por eso es que ellos rechinaban los dientes. ¿Hay alguien que rechine los dientes aquí también? Esteban les dice a ellos: ¿de qué se me acusa? Después que él ha citado la Escritura, porque parte de la acusación era esa, que él había hablado palabras blasfemas contra el templo del Señor, él dice ahora: ¿de qué se me acusa? Después que él expone esta Escritura, ¿de qué se me acusa? ¿Acaso los profetas no afirmaron que Dios no habita en templos hechos por manos humanas? ¿No dice eso la Escritura? Le dice él. ¿No dice eso? ¿Que Dios no habita en esos templos? Salomón lo que hizo, hermanos, fue afirmar la naturaleza temporal del templo, que estaba ligado a la naturaleza temporal de los sacrificios. Se necesitaba un templo porque en el templo se hacían sacrificios. Pero como ahora ya no se hacen sacrificios, ahora que Dios ya no acepta sacrificios, Él ha destruido el templo. Ya no se necesita templo porque ya no hay sacrificios. El sacrificio lo hizo Dios. Que cuando Juan el Bautista lo vio y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo, el sacrificio perfecto. Es el sacrificio que Él hizo en la cruz.
La cita que hace Esteban se complementa. Miren cómo se encuentra y cómo se complementa. Perdón. Está en Isaías 66. Porque este versículo nos enseña ahora dónde es que Dios habita. Y esos judíos conocían este pasaje. Isaías 66, versículos 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mire cómo dice el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. La pobreza de espíritu y la humildad, ¿a quién le pertenece? Pertenece solamente a los regenerados. Únicamente el nacido de nuevo tiembla ante la palabra de Dios. Tiembla ante la palabra de Dios. Hermanos, ¿y cuál es el lugar del reposo del Señor? Dígame usted, ¿cuál es el lugar del reposo de Dios? La Escritura también nos enseña. Ahí dice, ¿cuál es el lugar del reposo de Dios? Y es el corazón de los suyos. Isaías 57:15. Dice la Escritura: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta cita es de Levítico 29, 11 y 12. No hay nada nuevo en las predicaciones que nosotros vemos aquí en la Escritura. Hermanos, el Dios del pacto habita en los corazones del pueblo de su pacto. Usted es parte del pueblo del pacto de Dios. Usted pertenece al Señor. Usted realmente ha sido salvado por Él. Yo no le estoy preguntando si usted va a la iglesia. Yo no le estoy preguntando si usted lee la Biblia, si ora, tal vez un día sí, un día no. Yo no le pregunto eso. Yo no le pregunto si usted canta himnos. Yo le pregunto si Dios le ha salvado, si usted ha entrado al pacto de Dios, si usted está dentro del pacto de la gracia, si usted está unido a Cristo, unido a Él por medio del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros hemos visto acá la gracia de Dios por muchos años, por muchas décadas, por muchas generaciones a ese pueblo. Y Dios siempre llamó a ese pueblo al arrepentimiento. Y hoy también hace ese llamado. Hoy nos recuerda que Él habita en su pueblo, en el corazón de su pueblo. ¿Es usted salvo?
¿Le ha salvado el Señor? ¿Ha sido usted incorporado en el pacto de gracia? Y esta es una pregunta muy difícil. Es muy difícil porque nos lleva al examen a preguntarnos a nosotros, olvidándonos de muchas actitudes religiosas. Pero ¿cómo es el fruto suyo? Porque si usted está en pacto con Dios, tiene un fruto diferente, una manera de pensar distinta, una manera de hablar única. Sus acciones son distintas a las de aquellos que abiertamente dicen que no conocen a Dios. Estar en pacto con Dios significa de que Cristo nos ha redimido de nuestros pecados, que Cristo reina en nuestras vidas y el Espíritu Santo controla nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y si usted está en el pacto del Señor, créame, porque la Biblia lo dice, usted irá al cielo eterno con Dios. Y si usted no está en pacto eterno con Dios, la Escritura también, bajo la autoridad de la Escritura, yo le voy a decir que usted terminará en el infierno eterno, en el infierno eterno, porque así lo dice la Escritura. Mas las misericordias del Señor abundan también en esta mañana, y Él hace, por medio de esta enseñanza, un llamado al arrepentimiento de todo aquel que no está en el pacto, pero está invitado a entrar en pacto con Cristo. Pídale al Señor que le salve. Pídale al Señor que Él habite. Pídale al Señor, yo quiero ser ese templo tuyo, Señor. Pero Cristo nunca va a habitar en el mismo lugar donde está el pecado. Primero el pecado tiene que ser echado de ahí. Primero Satanás debe de ser quitado de allí para que Él venga a morar en usted y en quien quiera invocarle como Salvador y Señor. Vamos a orar.